vamos a meditar la palabra, muy sencillo en esta mañana, pero creo que nos viene bien saber, reentender y recordar las llaves para la provisión material. Así es, porque estamos viviendo tiempos en el que son extraños. Cuando digo que son extraños es porque estoy teniendo reportes de personas que conozco, de amigos que conozco, que tengo y de hermanos en la congregación que en este tiempo que se supone de pandemia debieran no tener cielos cerrados o las cosas no estuvieran tan óptimas, es cuando mejor les está yendo financieramente. Pero también debo de admitir que muchos lo están pasando no tan bien, por no decir mal. Pero tenemos la palabra de Dios, tenemos la instrucción de la palabra de Dios y la palabra de Dios abre nuestro entendimiento para saber nosotros actuar con sabiduría y oportunamente en cada circunstancia de nuestra vida. Así es que vamos a aprender algunas llaves para la provisión en esta mañana. Vamos a estudiar la palabra de Dios, vamos a ser muy prácticos y vamos a recordar lo que nos dice la Escritura. Ahora, tenemos que recordar que las llaves obviamente nos sirven para abrir puertas, para tener acceso a bodegas, para tener acceso y tomar lo que es nuestro. Así es que la primera llave para la provisión la vamos a encontrar en Santiago capítulo 1, versículo 17. Y dice así: toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. La llave número 1 para tener provisiones, reconocer que toda buena dádiva proviene de Dios. El reconocimiento. Entender que Él es el proveedor, recordar que Él es el proveedor. Y con eso perderemos la tentación de creer que es un asunto que está en nuestras manos. No, nosotros moveremos nuestras manos, pero no está en nuestras manos. Está en la bendición de Dios, está en el reconocimiento de que todas aquellas cosas que hemos tenido, que tenemos hoy y que tendremos, gracias a Dios, el día de mañana provienen de lo alto, provienen del Señor. Entonces la primera llave es reconocer que toda buena dádiva viene de Dios. La segunda llave para nosotros tener una provisión asegurada es parecida. Admitir que Dios da el poder y las fuerzas para acumular riquezas y provisión. Esto implica que nosotros tendremos que renunciar a creer que las podemos por nuestra propia cuenta. Eso sería llamado orgullo delante de Dios. Y vamos a leer como referencia Deuteronomio capítulo 8 del 15 en adelante. Esto es lo que dice la palabra. No olvides, escucha lo que nos dice el Señor. No olvides que Él te guió por el inmenso y terrible desierto, que estaba lleno de escorpiones y serpientes venenosas y que era tan árido y caliente. Él te dio agua de la roca. En el desierto te alimentó con maná, un alimento desconocido para tus antepasados. Pero escuchen muy bien lo que dice este mismo versículo. Lo hizo para humillarte y para ponerte a prueba por tu propio bien. Qué interesante. Porque Dios está diciendo aquí, lo hizo para humillarte y ponerte a prueba para tu propio bien. ¿Y qué es lo que hizo Dios en el contexto que acabamos de leer? Dio provisión en una época difícil, dio una provisión limitada y repetida. Y a veces pues no gusta que haya poca variedad en la mesa.
No gusta y no viene a veces también que, otra vez el recalentado, no el de ayer, el de hace 2 días. Pero son épocas que Dios, cuando hay una repetición de provisión de cosas que esperamos, quizás más cosas, más variedad, a veces Dios lo permite y dice para probar, para humillarte y ponerte a prueba por tu propio bien. ¿Para qué? Dice, todo esto lo hizo, dice en el 17, para que nunca se te ocurriera pensar, he conseguido toda esta riqueza con mis propias fuerzas y energías. Dios los trató antes de entrar a la abundancia. Dios los trató dándoles agua y maná, dándole alimento limitado a su pueblo, al cual le había prometido que entraría a una tierra que fluye leche y miel, que hay gran prosperidad. Pero Dios está diciendo, te estoy entrenando para que seas humilde, para que no murmures y sobre todo para que el día que te comience a ir bien, porque te advierto, las cosas que estás viviendo que no están tan bien hoy, no se van a quedar así para siempre. No es la voluntad de Dios que te quedes en esta prueba permanente en cuanto a la provisión. Dios te va a abrir puertas, tanto que estamos aprendiendo y recordando en esta mañana cuáles son las llaves para la provisión del cielo. Ahora, lo hizo para que nunca se te ocurriera pensar, que nunca se me ocurra ni a mí ni a ti. He conseguido estas riquezas con mis propias fuerzas y energías. Versículo 18. Acuérdate del Señor tu Dios. Él es quien te da las fuerzas para obtener riquezas a fin de cumplir el pacto que les confirmó a tus antepasados mediante un juramento. La llave 2, la recuerdo. Estamos hablando de admitir que Dios da el poder y las fuerzas para acumular riquezas y provisión. No tiene que ver con nuestra gran inteligencia. Dios la usará como herramienta, pero no es la fuente. La fuente es su poder, la fuente es su gracia, la herramienta es la misma inteligencia y las mismas manos que nos pone a mover. Así es que tenemos que recordarlo. Tercera llave. Recibiremos provisión porque Dios es un padre, no es un vecino y menos un enemigo. Esto me gusta. Cuando vamos a Mateo capítulo 6, versículo 25, en adelante dice así. Jesús nos recuerda, por eso les digo, no se preocupen por la vida diaria, si tendrán suficiente alimento y bebida o suficiente ropa para vestirse. Y Jesús hace una pregunta. ¿Acaso no es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Dando a entender a Jesús, oye, estás vivo, no estás en el hospital, ya debieras estar lo suficientemente agradecido. Porque y te estás preocupando por alimento, bebida y ropa. Dice, no se preocupen por ello. La vida es más, la salud es más. Sin embargo, para nuestro consuelo, primero nos recuerda a Jesús a ser agradecidos por la vida. Y Jesús conoce nuestra debilidad de la preocupación ante nuestras necesidades básicas. Y Jesús dice aquí, pero de cualquier manera, el 26, miren los pájaros. No plantan, ni cosechan, ni guardan comida en graneros. O sea, no son productivos. Dice, porque el Padre Celestial los alimenta. Está hablando del Padre Celestial. Y acuérdense que la tercera llave que estamos tratando es que recibiremos la provisión porque Dios es un Padre. No estamos hablando que es un vecino y menos un enemigo. Yo recuerdo en mi niñez que algunas veces vecinos vendrían a compartir algo de su pan y de su bendición con nosotros, sobre todo en la época en la que mi madre enviudó.
Yo recuerdo que venían vecinos y habrían de compartir de una manera extraordinaria algo de lo que ellos tenían, y yo los bendigo y hago memoria de mi niñez en ello y los bendigo a ellos y a los hermanos de la iglesia. Pero la verdad, mis vecinos no nos mantenían, no se hacían cargo de nosotros en lo absoluto, solo compartían algo, pero no éramos su encargo. Sin embargo, está diciendo Dios aquí: observen, ustedes que son preocupones, ustedes que se están tronando los dedos, que viven nerviosos, que viven de pleito en la casa, ¿habrá o no habrá? ¿Y qué vamos a hacer? A los preocupones les dice el Señor: número uno, tienes vida, con eso es suficiente para agradecer. Y si tienes vida, ¿por qué no te habría yo de dar todo lo que necesitas para seguir sustentando la vida, como bebida, como alimento, como vestido? Es lo que está diciendo Jesús. Pero dice: no importa, observen las aves del cielo, que no siembran, ni cosechan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Segunda pregunta: ¿y no son ustedes para Él, para nuestro Padre, para tu Padre, mucho más valiosos que ellos, que esos pájaros? Y la respuesta es sí. Tercera pregunta: ¿acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir un solo momento a su vida? Como diciendo al Señor, la preocupación no añade algo, más bien quita algo de tu vida, quita la paz. Otra pregunta: ¿y por qué preocuparse por la ropa? Y vuelve a decir Jesús: miren cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni cosen su ropa. Sin embargo, ni Salomón, con toda su gloria, se vistió tan hermoso como ellos. Ahora, la referencia que da Jesús aquí es increíble, porque Salomón, recordarán que fue el rey más ostentoso, rico y opulento que hubo en Israel. Todas las mejores ropas, todas las mejores comidas, todo el mejor aspecto. Recordarán a la reina de Sabá cuando vino y dice: todo lo que me dijeron acerca de ti, ni a los talones. Superas todas las expectativas, supera a Salomón todas las descripciones. Cuando tú vas al libro de Reyes y lees acerca del reino de Salomón, dice la Biblia que los sirvientes de Salomón, los cortesanos, los que estaban en la corte con Salomón, dice la Biblia que eran impactantes sus vestiduras. Y si eran impactantes las vestiduras, el outfit que traían todos los que estaban cerca, ¿te puedes imaginar a Salomón? Yo quiero que pienses en esto. Y luego Jesús dice: ni siquiera Salomón con toda su gloria se vistió tan hermoso como los lirios. Y dice: y no hacen nada. Y dice Jesús en el 30: si Dios cuida de manera tan maravillosa a las flores silvestres que hoy están y mañana se echan al fuego, tengan por seguro que cuidará de ustedes. Y esto es lo que el Espíritu Santo nos recuerda en esta hora. Dice: tengan por seguro que cuidará de ustedes. ¿Por qué tienen tan poca fe?, pregunta Jesús. Así que no se preocupen por todo esto diciendo: ¿qué vamos a comer? ¿Qué beberemos? ¿Qué vestiremos? ¿Qué ropa nos vamos a poner? Estas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos, nos dice el Señor Jesús. El espíritu de preocupación es una manifestación de espíritu de incredulidad. Él nos lo está poniendo claro aquí. Dice: estas cosas, estas preguntas: ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué ropa nos pondremos? Jesús dice: estas cosas dominan los pensamientos de los incrédulos, pero su Padre Celestial, no el vecino y menos un enemigo, su Padre Celestial ya conoce sus necesidades. Es increíble lo que dice Jesús de nuestro Padre, de tu Padre. Sí, tu Padre, mi Padre. Luego dice Jesús: busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa, y Él les dará todo lo que necesiten. En la versión 60 dice: todas las cosas vendrán por añadidura.
Así que no se preocupen por el mañana, por el día de mañana va a traer sus propias preocupaciones. Los problemas del día de hoy son suficientes por hoy. Ahí mismo en Mateo, unos versículos antes, el versículo 8 dice: no seas como ellos, porque tu Padre sabe exactamente lo que necesitas, incluso antes que se lo pidas. Ese es nuestro Padre. Si tú y yo tenemos una necesidad, el vecino no lo sabe, pero los padres lo sabemos. Los padres disfrutamos y a veces nos sentimos extraños cuando vienen los hijos y nos dicen: oye papá, ¿te acuerdas que hay que pagar? Y ya nos echan el rollo. No se te olvide que tienes que pagar. ¿Quién te crees para creer que se nos olvida? Se nos puede olvidar la fecha exacta, pero no se nos puede olvidar que tenemos que ser un proveedor porque somos padres. Un padre nunca olvida y un padre siempre sabe lo que necesitas aún antes que se lo pidas, está diciendo Jesús aquí. Y tenemos un Padre perfecto. Si nosotros, siendo malos, dijo Jesús, a los padres nos dice, saben dar buenas dádivas a sus hijos, cuánto más nuestro Padre celestial dará su espíritu a quien se lo pidan. Y si da su espíritu, que es su esencia misma, que es otra persona misma de la Trinidad, ¿cómo no nos dará las demás cosas? Dice también el apóstol Pablo: si nos dio a su Hijo Cristo y nos hizo coherederos con Cristo, ¿cómo no nos dará también con Él todas las demás cosas, las otras cosas? Así es que una de las llaves para la provisión, acuérdate que tienes un Padre atento. No es un vecino y menos un enemigo. Ahí también en Mateo capítulo 6, 8, luego que dice: tu Padre sabe lo que necesitas incluso antes que lo pidas, el 9, vosotros pues orad de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y luego en el mismo Padre nuestro dice: danos hoy el pan de cada día. Y si está diciendo danos, agrega Padre ahí antes: Padre, danos hoy el pan nuestro de cada día. Recuerda que cuando Jesús enseñó a orar a sus discípulos, les dijo: vosotros oraréis así. Y toda oración se fundamenta, y toda oración, lo he dicho por años y te lo recuerdo, el Padre nuestro no comienza con santificar el nombre del Señor. No. Eso es lo segundo. Padre nuestro comienza con Padre, reconociendo que es Padre, reconociendo que Él vela por ti, que Él está interesado por lo que tú necesitas, por quién eres. Padre nuestro comienza con Padre, y lo segundo es santificamos su nombre. Así es que quiero que quede bien claro, una de las llaves para provisiones, acuérdate que Él es Padre. Ahora vamos a hablar rápidamente en estos minutitos que nos quedan. Aquí viene una pregunta, escúchala bien. ¿Cómo se mueve Dios cada día para proveerme? ¿Cómo se mueve entonces Dios cada día para proveernos? Número 1, rapidísimo. Nos impulsa para poner manos a la obra, aun cuando creamos que estamos fuera de toda posibilidad de ser bendecidos y productivos. Te lo voy a decir otra vez. ¿Qué hace Dios? Nos impulsa para que pongamos manos a la obra, aun cuando creamos o sintamos que estamos fuera de toda posibilidad de ser bendecidos y productivos. Es un engaño de Satanás creer que no tenemos acceso a la bendición. Es un engaño de Satanás creer que otros pueden ser productivos, pero yo no. Eso es un engaño de Satanás. Y eso solamente se disipa sabiendo que tienes un Padre que te ama. ¿Y Dios qué hace para todo esto? Nos impulsa a poner manos a la obra. Deuteronomio 28, versículo 12 en adelante. Vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyes la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás en la ciudad, bendito serás en el campo, bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Benditas serán, escucha muy bien, tu canasta
y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Pero quiero quedarme en el 5. Bendita será tu canasta y tu arteza de amasar. Esto quiere decir que Dios impulsa y que Dios toca y que Dios bendice tus utensilios de trabajo y te convierte en gente productiva, en un hijo productivo. No dice ahí, mira, hay milagros en los que Dios va a hacer que se aparezcan panes y peces. Pero también una manera en la que Dios nos ayuda a que nosotros se nos abra el cielo y experimentes la provisión y tengas todo lo que necesitas, cual lo ha prometido para ti y tu familia, es que sea bendecida tu canasta, tu arteza de amasar, tus utensilios. Hablando en lo práctico, es que si tienes un negocio, te da un buen local en una buena ubicación. Te da buenos trabajadores, te regala un buen gerente, te da un buen contador, te da gente que entienda tu visión, te da gente leal que no te robe. Esa es la bendición de Dios. Bendita será tu canasta y tu arteza de amasar. En lo práctico eso es. Ahora, ¿qué pasa también? ¿Cuál es otra manera en la que Dios se mueve, aparte de impulsar nuestras manos para la obra y de recordarnos que sí somos productivos y que sí somos bendecidos? Comienza con despertarnos en asuntos básicos. Lo básico. ¿Cómo es lo básico? Mira, a veces la provisión está buscando, barriendo la casa como la mujer que perdió la moneda en la casa. Hay veces que estás en necesidad y lo que tienes que hacer es coger la escoba y ponerte a barrer hasta el último rincón, y ahí encontrarás que dentro de tu casa hay una provisión. A veces te vas a dar cuenta que tienes algo para vender. A veces tienes algo guardado ahí. A veces Dios te va a decir, lo puedes vender, y a veces te va a decir, regálalo. Echa tu pan sobre las aguas y un día te va a regresar. Pero es válido que a veces, para que salgas de tus broncas financieras, barre tu casa y busca exhaustivamente, y muchas veces allí tienes la bendición. A lo mejor antes te dedicabas a producir o a comerciar o a negociar algo que lo tienes ahí guardado. Yo recuerdo en un tiempo en que un hermano vivió una crisis terrible, años atrás, financiera. Recuerdo que él en su empresa le regalaron algunas cosas que en su momento le iba tan bien que no le importó. ¿Y sabes qué hizo? Salió a venderla con mismos hermanos de la iglesia y salió un tianguis a vender, y él comenzó a darse cuenta que era productivo, y él comenzó a barrer la casa como la mujer que perdió la moneda. Dios, para proveernos, a veces nos mueve a hacer cosas bien sencillas, bien básicas. En Segundo de Reyes capítulo 4 recordarás de esa viuda que era la viuda de un miembro de un grupo de profetas que vino a ver al rey. Estamos en Segundo de Reyes 4 del 1 en adelante, y le dice, vino a ver al profeta Eliseo: mi esposo, quien te servía, ha muerto, y tú sabes cuánto él temía al Señor, pero ahora ha venido un acreedor y amenaza con llevarse a mis 2 hijos como esclavos. ¿Cómo puedo ayudarte?, preguntó Eliseo. Fíjate, le hizo una pregunta. Eliseo no sacó una ofrenda. Mira cómo está la enseñanza de Dios aquí. Llegó y le incentivó las manos para asuntos básicos. Y eso es lo que te estoy diciendo, cómo Dios se mueve. Comienza con despertarnos asuntos básicos. No le dijo, te vamos a buscar y a recoger una ofrenda y te vamos a mandar una despensa cada 8 días, mujer viuda. No, le dice, ¿cómo puedo ayudarte?, preguntó Eliseo. Dime, le hace otra pregunta. ¿Qué tienes en tu casa? ¿Qué tienes en tu casa? Eso es lo que Dios hace. ¿Qué tienes en tu casa? No tengo nada. Solo un frasco de aceite de oliva. Di conmigo, solo un frasco. Solo un frasco. Hay veces de cosas que nosotros creemos que de la nada
La especialidad de Dios es que Él llama las cosas que no son como si fuesen. Y ahora, ¿te acuerdas días atrás que leímos en el TCD el mes pasado, ya en Romanos, los primeros capítulos, que Abraham confió en Dios porque sabía que Dios era un Dios que llamaba las cosas que no son como si fueran ya? Y aquí le está diciendo, no tengo nada más que un frasco de oliva, contestó ella. Eliseo le dijo, pídeles a tus amigos y vecinos que te presten préstamos temporales prácticos. No le dijo endeúdate, dice pide prestado, lo habrás de regresar pronto. No confundan este versículo que nos da una enseñanza bíblica para pedir prestado. Fue un préstamo básico, sencillo. Pídeles a tus amigos y vecinos que te presten todas las jarras vacías que puedan. Luego ve a tu casa con tus hijos y cierra la puerta. Vierte en las jarras el aceite de oliva que tienes en tu frasco y cuando se llenen, ponlas a un lado. Noten bien, hay unos verbos que están aquí. El versículo 3 y el versículo 4 cuenten los verbos que hay. Pídeles que te prestar. Ve, vierte, ponlas, cierra. En dos versículos hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 verbos. Entonces la enseñanza del profeta, el profeta no sacó la chequera, ni llamó al grupo de ancianos, ni a los... No, le dice, te voy a enseñar algo, porque le estaba enseñando a largo plazo la productividad. Fue inteligente el profeta, dice, si esta viuda le doy hoy, le voy a enseñar a ser limosnera. Mejor le voy a enseñar a ser productivo. Y eso es lo que el Espíritu Santo quiere enseñar a cada familia cristiana. A que no extendamos la mano, a que movamos las manos. La unción que Dios ha puesto en tus manos es increíble. Pídeles que te presten, cierra, vierte, ve, ponlas. Entonces dice el 5, ella hizo como se le indicó, obediencia a mover las manos. Sus hijos le traían las jarras y ella las llenaba una tras otra. Pronto las jarras estaban llenas hasta el borde. Tráeme otra jarra. Estaba entrada esa mujer. Había entendido la importancia de mover las manos y de estar con fe, que entendió que la fe sin obras es muerta. Le dijo a uno de sus hijos, ya no hay más, mamá, le respondió. Al instante el aceite de oliva dejó de fluir. Cuando ella le contó al hombre de Dios lo que había sucedido, él le dijo, ahora vende. Note muy bien, lo que produzcas con tus manos, que yo te bendigo, que yo bendigo tu canasta y tu arteza de amasar. Ahora vende el aceite de oliva y paga tus deudas. Tú y tus hijos pueden vivir de lo que te sobre. Entonces tenemos que entender qué hace Dios. Nos despierta cosas básicas. Empezamos barriendo la casa. Hay cosas perdidas que tú puedes recuperar ahí. Y lo segundo, tenemos que entender que nos despierta el Señor. Otro punto, segundo punto, hace que fructifiquen otra vez nuestros trabajos que parecían más cerca del fracaso que nada. Lo voy a decir otra vez. Algo que Dios hace, cómo Dios se mueve para que prosperemos, hace que fructifiquen otra vez nuestros trabajos, nuestros negocios que parecían más cerca del fracaso y de la quiebra. Te lo voy a demostrar. Lucas 5, del 1 en adelante. Maestro, respondió Simón, hemos trabajado mucho durante toda la noche y no hemos pescado nada. Esto quiere decir que no le fue muy bien en producción. Pero si tú lo dices, echaré las redes nuevamente. Y esta vez las redes se llenaron de tantos peces que comenzaron a romperse. Un grito de auxilio atrajo a los compañeros de la otra barca y pronto las dos barcas estaban llenas de peces a punto de hundirse. Eso es lo que te va a pasar. Si tú confías en el Señor, tú tienes que creer que Dios hace que fructifiquen otra vez tus trabajos, tu negocio que parecía que estaba más cerca del fracaso. Es lo que hizo con Pedro. Trabajé y no tuve los dividendos, no fructifiqué, no pesqué nada. Pero el Señor dice, ve otra vez.
Ve otra vez en lo que dice el Señor, en lo que te habla el Señor, y se van a llenar, dice, los peces comenzaron a romperse. Pronto 2 barcas estaban llenas de peces a punto de hundirse. Y cuando vas al versículo 8, Simón Pedro se dio cuenta de lo que había sucedido. Tú te vas a dar cuenta de lo que sucede. Dice, cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo: Señor, por favor, aléjate de mí, soy demasiado pecador para estar cerca de ti. ¿Sabes que Dios va a usar que de repente puedas fructificar en un negocio? No para que creas que tú puedes, sino para que entiendas que tú no tenías el poder y Él manifestó su gloria. Ahí es donde debemos de cuidar nuestro corazón, pues estaba muy asombrado por la cantidad de peces que había sacado, al igual que todos los que estaban cerca de él. Sus compañeros Santiago, Juan, hijo de Zebedeo, también estaban asombrados. Y termino con esto. Estamos hablando de cómo activar las llaves de la bendición para la provisión. Dios también, ¿qué hace para moverse? Nos trae bendiciones inimaginables e inesperadas luego que adoramos y tenemos actos de fe. Hebreos 11, 17 al 19 dice así: por la fe que fue por la fe que Abraham ofreció a Isaac en sacrificio cuando Dios lo puso a prueba. Hay cosas que Dios pide, y si no se las negamos es porque tenemos fe. Abraham, quien había recibido las promesas de Dios, estuvo dispuesto a sacrificar a su único hijo Isaac, aun cuando Dios le había dicho: Isaac es el hijo mediante el cual procederán tus descendientes. Abraham llegó a la conclusión que si Isaac moría, Dios tenía el poder para volverlo de la vida, y en cierto sentido Abraham recibió de vuelta a su hijo de entre los muertos. En Génesis 22, el 12 al 14, vamos viendo este pasaje que refiere Hebreos. Abraham está obedeciendo, honra al Señor, y luego viene la sorpresa. No hay sorpresa, no hay esa sorpresa que tú estás esperando de provisión si antes no hay honra y obediencia. Todo acto de honra y obediencia desata y abre el cielo con sorpresas financieras de provisión que tú nunca hubieras imaginado. Versículo 12 de Génesis 22 dice: no pongas tu mano sobre el muchacho. Ya cuando va a darle cuello a su propio hijo Isaac, dijo el ángel: no le hagas ningún daño. Escuchen bien, porque ahora sé que de verdad temes a Dios. No me has negado ni siquiera a tu hijo, tu único hijo. Entonces Abraham levantó los ojos. Escuchen muy bien. Entonces Abraham levantó los ojos y vio un carnero que estaba enredado por los cuernos en un matorral. Va a haber días en los que Dios va a proveerte de una manera sobrenatural, que vas a encontrarte tu carnero enredado por los cuernos en el matorral. ¿Cómo llegó ahí? ¿Quién sabe? Pero no fue fruto de la casualidad. Esta sorpresa y este milagro de provisión del carnero enredado por los cuernos en el matorral obedeció y fue fruto de un acto de fe, de obediencia, de no rehusar a su hijo. Dice: así que tomó el carnero, lo sacrificó como ofrenda quemada en lugar de su hijo. Abraham llamó a aquel lugar Jehová Jireh, que significa el Señor proveerá. Esos milagros sobrenaturales que leemos en la Escritura obedecen simplemente a la honra previa, y tenemos que entenderlo. Dice en el versículo 15: luego el ángel del Señor volvió a llamar a Abraham desde el cielo. El Señor dice: ya que me has obedecido y no me has negado ni siquiera a tu hijo, tu único hijo, juro por mi nombre, escucha bien, juro por mi nombre que ciertamente te bendeciré. Número 1. 2. Te multiplicaré en tu descendencia hasta que sea incontable.
Habla de unas fuentes de provisión y de bendición extraordinario. Entonces, haciendo un resumen, las llaves para la provisión es reconocer que toda buena dádiva proviene de Dios, admitir que Dios da el poder y las fuerzas para hacer las riquezas. Y lo tercero, que recibiremos provisión porque Dios es un padre. Él no es un vecino y menos tu enemigo. Él es tu padre. Él está atento a tu necesidad. Y también vamos aprendiendo cómo Dios se mueve para proveerme. Impulsa mis manos. Hace que salga ese engaño de mi corazón creyendo que no tengo la posibilidad de ser bendecido y productivo. Lo segundo, comienza a despertarnos a lo básico. Hace que movamos nuestras manos. Nos incentiva a la fe. Hace que nuestra vida sea activa. Y ahí viene la bendición. No hay milagro sin previa actividad, porque la fe sin obras es muerta. Hace que Dios que fructifiquen otra vez nuestros trabajos que parecían más muertos que nada, que estaban más cerca del fracaso. Y por último, lo que les dije es que vienen bendiciones inimaginables e inesperadas cuando adoramos y cuando actuamos en obediencia y en fe, honrando a Dios. Ahí en tu lugar, ponte en pie. Padre, oro en el nombre de Jesús. Y nos estamos uniendo en esta hora en el nombre de Jesús para confesar y reconocer que tú eres nuestro proveedor. No a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre la gloria. Declaramos que tú eres nuestro Padre. Tú no eres nuestro enemigo. Tú no eres nuestro vecino, tú eres nuestro papá. Y hemos recordado en esta mañana, oh Señor, en esta hora hemos recordado que antes que nosotros podamos pedirte alguna cosa, tú ya tienes cuenta de ello. Tú ya sabes lo que necesitamos, porque no somos extraños, vecinos ni enemigos tuyos, somos tus hijos. Y en esta hora te pedimos perdón por olvidarnos que tú eres un Padre proveedor, que si cuidas a los pájaros, que si tú vistes a las flores silvestres, Señor, sin que sean productivas, ¿cuánto más contamos para ti? Perdónanos por dudar, pero también creemos, Señor, que tú nos vas a levantar. Creemos que tú vas a bendecir nuestras canastas, nuestros utensilios de amasar. En el nombre de Jesús declaro que todo temor, que todo pensamiento demoníaco de pensar o haber atrapado en el corazón la mentira que no somos hijos de bendición, que no tenemos capacidad ni unción para prosperar y fructificar, reprendo esa obra del diablo, reprendo toda obra de tinieblas. Y también declaramos, Señor, que seremos como Abraham, seremos gente que te adora, seremos gente que no rehúsa exaltarte. Y tú nos sorprenderás con ese carnero atorado en el matorral. Gracias, porque nunca queda, Señor, sin fruto un acto de fe delante de ti, una honra de fe delante de tu presencia. Te adoramos en el nombre de Jesús. Amén y amén.